Bueno, vamos a empezar con insuficiencia renal aguda, el niño y adolescente con trastornos renales. En esta clase vamos a observar y vamos a trabajar cuidados de enfermería, tratamiento para darle a este tipo de pacientes que a menudo nos toca recibir. También lo que vamos a ver son las patologías más frecuentes, la prevención y la rehabilitación del paciente. Vamos a empezar primero diciendo que la insuficiencia renal aguda es un síndrome complejo, resultante de una reducción o cese brusco de la función renal, que puede ser potencialmente reversible, depende de la causa que ocasiona este tipo de patologías. Las características más comunes que se pueden observar son anuria u oliguria, alteraciones electrolíticas y ácido-básicas. Principalmente las que vamos a observar son hipercaliemia y acidosis metabólica, también alteración en la excreción de sustancias tales como creatinina, urea y fosfato. Si hacemos un corte longitudinal del riñón, podemos observar que consta de dos partes, la médula y la corteza, ¿sí? La médula de aspecto estriado, presenta unas formaciones cónicas, con la base hacia la periferia y el vértice hacia el ilio renal, denominadas pirámides de Malpighi, y acá están, fíjense. La corteza es parte del parénquima renal que rodea las pirámides, denominándose columnas de Bertin, a la parte de la corteza situada entre dos pirámides, y el resto se localiza en la periferia renal. Estas son las partes del riñón. Es muy importante conocer la estructura, porque si no conocemos la estructura del riñón, difícilmente podamos entender la causa de las patologías específicas y a qué área del riñón específicamente se encuentra lesionada y debemos tratar. Bien, dentro de estas dos partes que conforman el riñón encontramos la nefrona, ¿sí? Esta es la función y esta es la nefrona, que es la unidad funcional del mismo, o sea, del riñón, porque constituye la parte más pequeña de dicho órgano capaz de realizar sus funciones. Se dice que aproximadamente en cada riñón hay un millón de nefronas. Esta es su estructura, ¿sí? Y la importancia que tiene la nefrona es que la sangre arterial debe ser depurada en el riñón, entrar en el ilio a través de las arterias renales, las cuales se dividen en arteriolas de menor calibre, que circulan hasta o entre las pirámides y la corteza, llegando finalmente a la corteza, donde las arteriolas reciben el nombre de arterias aferentes, que están por acá, las arteriolas aferentes, ¿sí? Estas forman un pelotón vascular, que es este que está acá, y que es muy importante conocerlo. Este pelotón vascular es el denominado glomérulo, donde se realiza el filtrado hacia el comienzo de los túbulos uriníferos. La arteria que sale del glomérulo se denomina arteriola eferente. El glomérulo que está acá y la cápsula de Bowman forman en conjunto el corpúsculo de Malpighi o corpúsculo renal, que está ubicado en la corteza renal. Por eso les decía que tienen que ir viendo y afianzando cómo está la estructura del riñón. La orina que se filtra en la cápsula de Bowman pasa el primer elemento de los túbulos urinarios situado en la corteza al túbulo contorneado proximal, ¿sí? A esta parte. Desde este túbulo la orina es vertida o volcada a los túbulos colectores de Bellini, donde van desembocando numerosas nefronas a diferentes niveles del túbulo colector.
El vertido de la orina se realiza hacia los cálices renales, que se encuentran acoplados a las papilas en forma de copa, y todo esto constituyen el primer elemento de las vías excretoras urinarias. Por eso es muy importante cómo funciona, cuál es la parte de la unidad funcional y estructural, y por qué es tan importante conocer su estructura. Las funciones del riñón, acá tenemos varias en esta gráfica, pero fundamentalmente su función es eliminar las sustancias de desecho que circulan por la sangre y regular el volumen y la osmolaridad de los líquidos corporales. Para esto, en los capilares glomerulares se filtra un líquido de composición que es semejante al plasma, que pasa a los túbulos renales, que sería la parte de la filtración glomerular específicamente. Este líquido que se filtró es modificado en su composición y volumen por los procesos de reabsorción tubular, a nivel tubular. Esto sería el paso de agua y solutos desde los túbulos hacia la sangre, y de secreción tubular. Y esto sería el paso de solutos hacia el líquido tubular, para formar como producto final la orina, que es almacenada en la vejiga y posteriormente es evacuada hacia el exterior. Además de esta función básica, el riñón desempeña otros papeles que tienen que ver con la regulación del equilibrio ácido-base, tiene función endocrina porque secreta hormonas que son renina, eritropoyetina y 1,25 dihidroxicolecalciferol. ¿Sí? Que acá están, fíjense, la secreción de las hormonas, la regulación del equilibrio ácido-base, el manejo del bicarbonato, que es muy importante también saber esto, porque si yo no sé cuál es, porque en realidad cuando tenemos que hacer correcciones y tenemos un paciente con acidosis metabólica, vamos a tener que administrarle correcciones seguramente con bicarbonato, y es importante saber cuál es el manejo. La regulación de la osmolaridad de los líquidos, porque esto también se forma la hormona antidiurética, y la presencia de sed, la regulación de volumen y líquido extracelular, que hay un mecanismo nervioso y humoral, y por supuesto la más básica, que tiene que ver con la eliminación de sustancias de desecho. Bien, si definimos qué es insuficiencia renal aguda, podemos decir que es un síndrome complejo, ya lo dijimos al principio, y que lo vamos a observar con el cese brusco de la función renal, y dijimos que podía ser o no reversible de acuerdo a la causa. ¿Cuáles son las causas que pueden llegar a ocasionar insuficiencia renal aguda? Estas que están acá, que tienen que ver con la deshidratación, algunos tóxicos, infecciones, malformaciones de las vías urinarias, obstrucción arterial venosa en todo lo que es la parte del aparato excretor urinario. Dentro de lo que es la fisiopatología podemos encontrar estas que están acá, que es la hipercaliemia, sobrecarga de sodio y agua, acidosis metabólica, aumento de sustancias tóxicas en sangre, alteración de la tensión arterial, y el tratamiento va a ser de tipo etiológico, hay que tratar la causa que ocasiona esta insuficiencia renal aguda, preventivo para favorecer y recuperar la función renal, de sostén para corregir alteraciones del medio interno, y sustitutivo ya cuando no hay otro tipo de otro tipo de tratamiento, el paciente deberá comenzar con diálisis. Si hablamos de fisiopatología, podemos decir que generalmente hay dos factores responsables de la insuficiencia renal aguda, y uno tiene que ver con la isquemia y la acción tóxica directa sobre los túbulos renales, que además se han propuesto al menos 4 hipótesis patogénicas que tienen que ver, una, con el descenso del flujo sanguíneo renal absoluto o redistribución del mismo con isquemia cortical a nivel de la corteza, retrodistribución del filtrado por lesión del epitelio tubular, obstrucción tubular por depósito de restos,
alteración de la permeabilidad a nivel de la membrana basal del glomérulo. Otra cosa que es importante destacar es que el fallo agudo reversible que sucede como consecuencia de la disminución de la perfusión renal es conocido clásicamente como necrosis tubular aguda. Fíjense acá que las causas dicen que pueden ser múltiples y variadas, pero pueden ser agrupadas en 4 procesos patológicos que están acá. Hipoperfusión renal, que puede ser de origen prerrenal, injuria parenquimatosa de origen intrarrenal, obstrucción de origen posrenal, obstrucción retrovascular de origen prerrenal. La insuficiencia perrenal aguda se produce por hipoperfusión renal y a menudo es rápidamente reversible cuando la causa de la hipoperfusión es corregida. Esta causa generalmente el 40% de los casos de insuficiencia renal aguda es producida por esta causa. La oliguria y la retención de productos normalmente excretados es consecuencia de la reducción en el volumen plasmático efectivo, como por ejemplo debido a shock o deshidratación, o de la disminución del gasto cardíaco, como por ejemplo cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca congestiva. En la insuficiencia renal aguda intrínseca, cuando la zona principal de lesión es el túbulo renal, la concentración urinaria de sodio generalmente es de entre 50 a 90 miliequivalentes por litro. Cuando la lesión predominante es glomerular y la tensión tubular está intacta, vamos a encontrar una concentración de sodio menor a 20 miliequivalentes por litro. El volumen urinario es generalmente bajo, pero a veces se desarrollan formas no ligúricas de insuficiencia renal tras, por ejemplo, pacientes con quemaduras, traumatismos o exposición a nefrotoxinas que ya vamos a ver más adelante. La ira posrenal puede resultar de la obstrucción del flujo de la orina en algún punto del sistema colector, que puede ser incluso a nivel de los uréteres. Para esto se puede realizar una corrección tipo bypass temporal para solucionar este tipo de obstrucción. Dentro de lo que son las causas de obstrucción podemos llegar a encontrar los cálculos renales, la formación de cristales durante la terapia con sulfamidas y traumatismos causantes que pueden llegar a ocasionar coágulos sanguíneos que también provoquen este tipo de obstrucción. La hipercaliemia generalmente se desarrolla debido a la disminución de la excreción de potasio, y a la liberación de potasio intracelular como resultado de trauma, hemólisis, infecciones o hipoxia. La sobrecarga de sodio y agua durante la reducción de la excreción urinaria puede conducir a edema intersticial o pulmonar. Eso igual lo vamos a ver también más adelante, incluso cuando hablemos específicamente de insuficiencia renal crónica. Puede haber también, el paciente se puede manifestar con derrame pleural, hipertensión y congestión circulatoria. La hiponatremia en la insuficiencia renal aguda es el resultado de una dilución de los líquidos corporales como consecuencia de una ingesta excesiva de agua en relación con la del sodio. La acidosis metabólica que hoy les mencionaba es muy frecuente en la ira y refleja una incapacidad de los riñones para eliminar todos los ácidos que hay circulantes, y hay un aumento en la producción catabólica de los mismos, ¿sí? La presión sanguínea puede estar normal, reducida o elevada, dependiendo de la causa que provocó la insuficiencia renal aguda, y la hipertensión aguda puede producir una encefalopatía hipertensiva o agravar la congestión circulatoria. Esto es muy, muy importante porque lo que nosotros tenemos que ver es si un paciente refiere mucha cefalea, siempre hacerle caso porque
La hipertensión arterial infantil también está, las encefalopatías también están, y también podemos encontrar pacientes que hacen ACV hemorrágico, ¿sí? Entonces es importante poder detectarlos a tiempo. Este sería el cuadro de los tipos de qué es lo que sucede cuando hay hipoperfusión renal, qué es lo que estábamos hablando recién, qué pasa cuando está obstruida la vía urinaria, cuando hay tóxicos, cómo se debe tratar, enfermedades dentro de lo que es enfermedad glomerular y vasculitis, está el síndrome urémico hemolítico que ahora vamos a ver, ¿sí? Esto también acá, las manifestaciones clínicas relacionadas más específicamente con la IDE incluyen la sobrehidratación, entonces es importantísimo el control de peso del paciente, la tensión arterial, si el índice cardiotorácico está aumentado o disminuido, cómo vamos a ver el paciente probablemente dentro de estas manifestaciones clínicas podemos observar que se encuentre pálido, un amarillo grisáceo, que tenga que ver con la concentración de urea o la anemia que puede provocar el paciente, lo podemos encontrar anoréxico, a veces con náuseas y vómitos, oliguria o anuria, alteraciones del sistema nervioso central, somnolencia, irritabilidad y hasta convulsión puede tener nuestro paciente. En los análisis de laboratorio, por supuesto, vamos a ver urea y creatinina en sangre elevada, hiponatremia en la insuficiencia renal aguda oligúrica, debido al aumento de agua corporal, que esto ya lo habíamos hablado. Puede haber hipernatremia, hipercalemia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia por disminución de la excreción renal de fosfato, anemia por defecto de la producción medular, y dentro de lo que es la parte de la orina, densidad baja, puede haber hematuria, proteinuria, leucocituria y cilindruria. La reducción en el volumen de orina, sin embargo, no es una característica esencial de la insuficiencia renal aguda, y las otras características pueden estar presentes a pesar de la eliminación urinaria superior a 350 mililitros por metro cuadrado en 24 horas. Esta situación es conocida como insuficiencia renal aguda, pero no oligúrica. ¿Cuáles son los parámetros con los que nos tenemos que manejar cuando le hacemos un control a nuestro paciente? Saber que el volumen urinario normal para un niño o adolescente es entre 1 a 2 mililitros kilo hora. Que el volumen urinario disminuido, y vamos a hablar de oliguria, cuando este paciente le hagamos el control y tenga de 0,5 a 1 mililitro kilo hora, ¿sí? Y vamos a hablar de anuria cuando nuestro paciente tenga el ritmo urinario o el ritmo diurético igual a 0,5 mililitros kilo hora, menor a 0,5 mililitros kilo hora. ¿Cómo lo vamos a calcular? Diuresis dividido kilogramos dividido horas. Entonces, para que ustedes vean un ejemplo, si un niño orinó 100 mililitros y el peso del paciente es de 9 kilos, según el control que hagamos, por ejemplo, una guardia de 8 horas y queremos calcular nuestro ritmo diurético en 8 horas, vamos a hacer estos 100 mililitros dividido el peso del paciente, dividido nuestras 8 horas de guardia, y nos va a dar 1.4 mililitros kilo hora, es decir, el ritmo diurético de nuestro paciente va a ser igual a 1.4 mililitros kilo hora. Entonces vamos a estar hablando de un volumen urinario dentro de los parámetros normales, porque si recordamos, el volumen urinario normal era de 1 a 2 mililitros kilo hora. Acá tenemos una tabla que para hablar de lo que son los criterios Rifle y los grados de insuficiencia renal aguda, y tienen que ver con el criterio del filtrado a nivel glomerular y el criterio de acuerdo a la diuresis que tenga el paciente. Entonces vamos a hablar de Rifle, fíjense que es una abreviatura y que está acá. La R es de riesgo, con una disminución mayor al 25% y una diuresis menor
a 0,5 mililitros kilohoras en 8 horas. Va a haber injuria a nivel de ese riñón con una disminución mayor al 50%, y fíjense acá la diuresis en 16 horas. Una falla a nivel renal cuando la disminución es mayor al 75% y la diuresis es menor a 0,3 mililitros kilohora en 24 horas, o anuria en 12 horas. Va a haber pérdida de la función renal cuando hay una ira persistente mayor a 4 semanas, y enfermedad renal terminal, y vamos a hablar de terminal ya cuando es persistente y mayor a 3 meses. Esto es importante también que lo sepan, que hay una tabla para medir los grados de ira según los criterios rígidos. ¿Qué tratamiento vamos a proporcionarle a nuestro paciente? El tratamiento no existe uno específicamente que sea el más adecuado a la insuficiencia renal aguda, la anemia, la hipotensión arterial y el compromiso neurológico. Pero hay diferentes tipos de cuidados que son sí específicos y tienen que ver con el paciente que no ha resuelto, y cuando hablamos, por ejemplo, de la última, si nos vamos al cuadro, cuando el paciente está ya con 12 horas, o vamos a empezar con los tratamientos, si no ha accionado con fármacos, se observa la clínica del paciente y vamos a ver que uno de los primeros tratamientos es la diálisis peritoneal. ¿Para qué? Para lavar, desintoxicar el organismo, cumplir a nivel del peritoneo, que el peritoneo reemplace lo que es la función renal y trabaje como filtro para poder ayudar a este paciente y tratar de mejorarlo. La diálisis peritoneal es un proceso por el cual se filtra el exceso de agua, electrolitos y toxinas de la sangre a través de la membrana peritoneal. Para lograrlo se introduce una solución en la cavidad peritoneal por medio de una cánula y permanece un lapso de tiempo en contacto para que se produzca el intercambio con la sangre y se produzca una homeostasis. Las indicaciones específicas para realizar diálisis peritoneal aguda en pediatría son que el paciente puede estar con hipervolemia, insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, puede haber hipercaliemia grave, acidosis metabólica intratable, hiperuricemia, hipocalcemia sintomática con hiperfosfatemia, anuria de más de 48 horas, síndrome urémico hemolítico, intoxicación medicamentosa u otras sustancias tóxicas, compromiso grave del sistema nervioso central. El tratamiento principal, si bien decía que no había un tratamiento específico, el objetivo principal es mantener la homeostasis dentro de los límites normales hasta que la función renal se recupere. Si es etiológico, es preferible considerar cada caso en particular. Preventivo y de sostén, cuando para de sostén, balance hídrico, mantener los volúmenes intravasculares y la osmolaridad normales, tratando los estados de deshidratación o sobrehidratación según el estado de paciente. Sustitutivo, vamos a empezar con el tratamiento con diálisis, que puede ser de tipo peritoneal intermitente, que es la más utilizada porque además es la más económica, y hemodiálisis, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de insuficiencia renal crónica. También existe la hemofiltración y la hemodialfiltración. De todos estos tratamientos, nosotros vamos a estar abocados en ver, trabajar sobre la etiología, si nos indican tratamiento farmacológico, preventivo, haciendo educación a la familia, de sostén para mantener el balance y mantenerlo el paciente con el control de rutina, y de estos acá que son los más complejos de reemplazo, diálisis peritoneal, que es competencia de enfermería poder manejar y conocerla. Hemodiálisis lo realizan los técnicos de diálisis, y hemofiltración y hemodialfiltración también se realiza a través de una máquina y generalmente lo hacen los técnicos en hemodiálisis.
Vamos a hablar específicamente de una de las causas de un paciente que ingrese para diálisis peritoneal, tiene que ver con el síndrome urémico hemolítico. Nosotros somos zona endémica dentro de lo que es la ciudad de Santa Fe, y en Argentina específicamente. Se contrae por una ingresa, que es una bacteria que se llama Escherichia coli, ingresa por vía oral, coloniza el intestino y produce una toxina o una verotoxina que provoca toda una serie de sintomatología en el paciente. Cómo ingresa a través de la boca por los alimentos y mal lavados y las carnes rojas. Eh, Generalmente el paciente viene a la consulta, lo trae su mamá porque lo nota, puede estar pálido, irritable y porque ha dejado de orinar. Fíjense acá, esta bacteria se deposita en los riñones y provoca destrucción de glóbulos rojos, plaquetas y afecta la función renal, por eso somos el síndrome urémico hemolítico, porque produce una hemólisis de los glóbulos. Aquí está el microorganismo que lo causa, la forma de contagio, ¿sí? Es muy común poder verlo en las salas del hospital de niños. Eh, el síndrome urémico hemolítico se caracteriza porque provoca una anemia hemolítica y una plaquetopenia e insuficiencia renal aguda. Existe el síndrome urémico hemolítico típico epidémico asociado a diarrea. Eh, También está el síndrome urémico hemolítico atípico, que es sin diarrea y puede presentarse en formas hereditarias o asociadas a otras causas. El síndrome urémico típico se caracteriza por presencia de diarreas, generalmente son diarreas sanguinolentas, que precede a un cuadro clínico completo entre 1 a 14 días de evolución. También puede presentar alteraciones del sistema nervioso central, que pueden llegar a ser de diferente gravedad. La edad en la que vamos a encontrar más frecuentemente este tipo de pacientes es en niños de 7 meses a 6 años de edad. El pronóstico de este tipo de pacientes o de patologías depende de la duración del periodo oligúrico que presente el niño y de la gravedad del compromiso encefálico, ¿sí? Si ha comprometido el sistema nervioso central. La enfermedad epidémica tiene mejor pronóstico que los síndromes urémicos atípicos. Entre un 2 y un 20% de los pacientes con compromiso renal moderado a severo desarrollan insuficiencia renal crónica con o sin hipertensión arterial severa durante la edad escolar o la adolescencia. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería para este tipo de pacientes? Antes, durante y después de cualquier intervención quirúrgica, es necesario tomar medidas adecuadas para mantener el estado de normohidratación del paciente. Es importante evitar o corregir rápidamente el shock que puede presentar el paciente en cualquier situación clínica por medio de líquidos de sangre. Se debe vigilar los pacientes en estado crítico con mediciones de la presión venosa central y diuresis horaria para detectar con rapidez el inicio de la insuficiencia renal aguda. Es importante asegurarse que el paciente correcto reciba la transfusión adecuada para evitar reacciones que puedan desencadenar un daño renal en el paciente. La hipertensión arterial debe ser corregida con rapidez. Es necesario controlar e impedir la aparición de infecciones que producen o puede haber mayor daño renal progresivo para el paciente. Se debe observar con atención las heridas o quemaduras que pueden ser causas de sepsis y que pueden empeorar nuestro paciente. Si tenemos un paciente con sonda vesical, es necesario tomar medidas para evitar infecciones ascendentes y retirar la sonda tan pronto como sea posible.
¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta nosotros con los pacientes con diálisis peritoneal? Que el procedimiento de la diálisis implica 3 pasos y que tiene que ver con el llenado de líquido dializante en la cavidad peritoneal, un tiempo de permanencia que va a permanecer ese volumen que nos haya indicado el médico dentro de la cavidad peritoneal, y de drenaje, que es la salida de ese líquido, donde se produce todo el intercambio y la eliminación de toxinas de ese líquido que ha estado dentro de la cavidad peritoneal. Vamos a hacer un balance con los baños o el tratamiento que nos indique el médico, y es importante observar que el balance de cada intercambio, vamos a decir que es positivo cuando sale menos líquido que el que ha entrado en el paciente, y es negativo cuando sale más líquido del que ha entrado. Acá se los muestro, fíjense, acá tienen. Esta sería la hoja de diálisis, una planilla de diálisis, donde vamos a poner el peso inicial del paciente, a veces ponemos el peso intermedio, si es necesario, y el peso final, si es muy, muy importante, colocarlo y hacerle el control a nuestro paciente. Los signos vitales se realiza en cada baño que se realiza con nuestro paciente, así que acá debería ir un control de signos vitales por cada vez que se introduce volumen en la cavidad peritoneal del paciente. Este es el líquido dializante, que generalmente es solución dextrosa, y varía la concentración de esa solución dextrosa. Este es el volumen que ingresa en la cavidad peritoneal, este es el tiempo que va a permanecer, y acá el horario de ingreso de cada baño y el horario de egreso de ese baño. Acá vamos a ver que ingresaron 250 mililitros en la cavidad peritoneal del paciente y egresaron 270 centímetros cúbicos. Entonces vamos a tener un balance negativo. ¿Por qué? Porque salió más líquido del que entró, y esto es bueno para el paciente, porque si estamos buscando, o el médico, el tratamiento que busca el médico es sacar la mayor cantidad de líquidos, porque puede haber riesgo de edema pulmonar, o incluso hay edema sistémico en nuestro paciente, es importante poder sacar la mayor cantidad de líquido posible. El resultado de esta diálisis lo vamos a ver acá, cuando se hace suma y resta de los resultados totales de nuestro balance. Esto es un balance parcial hasta acá, cada uno sería un balance parcial, y esto sería un balance final, donde el ultrafiltrado total nos da menos 65, es decir, que nuestro paciente pudo sacar 65 mililitros de volumen de la diálisis. Entonces deberíamos ver reflejado a lo mejor en el peso final del paciente. Acá en medicación, esto después lo vamos a ver igual cuando vemos insuficiencia renal crónica. En medicaciones, el tratamiento que nos da el médico, cómo quiere que sea la diálisis, cuáles son las características que tiene, si le ponemos o no le ponemos potasio, heparina o algún antibiótico para prevenir las infecciones, las posibles infecciones que pueda llegar a haber. Esta es otra hoja de diálisis peritoneal que es del Hospital Garrahan. Fíjense que es muy parecida a la nuestra. La nuestra está adaptada a la planilla que existe en la terapia del hospital de niños. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como acciones de enfermería, el control de paciente durante la diálisis siempre, cuál es el color de la piel, si hay presencia de edemas, cómo está ese sensorio. Recordemos que el paciente podía llegar a tener alguna alteración del sistema nervioso central, puede haber síntomas de deshidratación o sobrehidratación. Deshidratación porque a veces las diálisis se indican con glucosas con mayor concentración, entonces pueden provocar esto en nuestro paciente. Controlar los signos vitales en cada ingreso de baño que se realiza para el niño, el peso según indicación médica o la evolución del paciente, balance parcial y totales de los líquidos, cuáles pueden ser las complicaciones que puede haber cuando realizamos una diálisis peritoneal: hemorragia con líquido sanguinolento, perforaciones viscerales de intestino, vejiga, aorta,
puede haber también dolor, presencia de dolor excesiva por la colocación del catéter, o la velocidad en la que ingresa el líquido dialítico en la cavidad peritoneal. Puede haber una peritonitis, infección pericánula o pericatéter alrededor del catéter que se ha colocado, pérdida de líquido alrededor de ese catéter, lo vamos a ver, entonces no va a ser un balance correcto, distensión abdominal y puede haber, el paciente puede empezar a presentar dificultad respiratoria, obstrucción del catéter, a veces el catéter se obstruye y hay que tratar de acomodarlo, mejorar la posición del niño para que pueda eliminar bien la cantidad de líquido que está en la cavidad peritoneal, deshidratación o sobrehidratación. Hasta acá todo lo que tiene que ver con insuficiencia renal aguda. Luego vamos a subir la insuficiencia renal crónica.